Uno de los temas más valiosos, más importantes, mis hermanos, es hablar sobre la divina misericordia de Dios. Y lo podríamos resumir así para al mismo tiempo sobreentenderlo de una manera clara. Primero, Dios nos perdona porque nos ama, somos su pueblo amado. Y aquí nosotros podemos describir la enorme misericordia de Dios para su pueblo amado. ¿Qué más podríamos decir sobre la misericordia de Dios? Quizás muy pocas cosas. Me parece, desde la buena reflexión en esta parte temática sobre la misericordia de Dios, que por más inteligente que llegue a ser un hombre en esta tierra, no importa el nivel que tenga, lo más dotado que sea una persona, quizás en la Sagrada Escritura, quizás un gran académico, no importa. Hablar de la divina misericordia es un tema tan profundo y tan diverso que apenas nosotros conocemos muy poco de esta divina misericordia del Señor. Ahora bien, cuando nosotros nos trasladamos en el tiempo a la palabra de Dios, a la Santa Biblia, hay muchas cosas que podríamos describirla desde los ejemplos bíblicos, donde podemos ver en varias narraciones la misericordia de Dios manifestada. Por ejemplo, aquí tengo dos números. El primero es el número 3 y luego aquí tenemos el número 8. A través de estos dos números que tienen un significado poderoso en la Sagrada Escritura, nosotros podríamos compartir un poco sobre la misericordia de Dios. Primero, el número 3 en la santa y divina palabra de Dios está representado como el tercer día que Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús. Y en ese día, en los términos de la resurrección de Jesús, Juan, en el capítulo 20, nos habla de ese grandioso día, cuando los discípulos se encontraban a puerta cerrada por miedos a los judíos, más bien nos dice Juan. Entonces Jesús se presentó en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Y nos confirma Juan que con inmediatez, cuando los discípulos vieron a Jesús, recuperaron las alegrías. En esta primera parte, destacando lo que es la divina misericordia de Dios, al mismo tiempo hay que sobreentender que en ese día preciso, cuando Jesús se le apareció a los discípulos, Tomás, que le llamaban el gemelo, no estaba ahí con ellos. Y sin embargo, los discípulos le dijeron a Tomás que el Señor se le había aparecido, o que más bien vieron al Señor. Y Tomás no le creyó a su compañero, más bien le dijo: tengo que verlo, tengo que poner mi dedo en su llaga para poderlo creer. Y 8 días después, entonces de nuevo volvió Jesús y se le apareció a los discípulos y le dijo: la paz esté con ustedes.
Y Tomás en ese momento preciso se encontraba con ellos. Y con inmediatez Jesús lo corrigió y le presentó sus llagas para que él pusiera su dedo ahí y verificara que en verdad Jesús se había aparecido ya con anterioridad a sus compañeros. ¿Y qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Mis hermanos y hermanas, esta enseñanza es sumamente valiosísima, porque aquí nosotros vamos a hablar de Pedro y de Tomás. Pedro, en primer lugar, negó a Jesús 3 veces. Y sin embargo, cuando Jesús se apareció por primera vez a ellos, Jesús tuvo misericordia de Pedro. No le echó en cara ni le llamó la atención por qué lo había negado. Y de igual manera pasó la segunda vez que Jesús se apareció de nuevo a los discípulos. Solo corrigió a Tomás, no le echó en cara, no le habló mal por haber él no creído lo que sus compañeros le habían dicho, que Jesús se había aparecido a ellos. Aquí podemos ver la misericordia de un Dios que es poderoso, manifestada en su Hijo Jesús. Ahora bien, ¿somos nosotros misericordiosos como lo es Dios en este ejemplo, como lo fue con los discípulos, con los apóstoles? No. Porque la mayoría de veces cuando a nosotros nos hacen algo, nosotros guardamos remordimiento. Y no importa que estemos dentro de la iglesia, no tiene que ver una cosa con otra. La mayoría de veces nosotros somos así. Guardamos remordimiento y a veces hasta nos escondemos de esas personas. Si me llaman, dile que no estoy aquí. Si me vienen buscando, dile que no estoy aquí, porque yo a esa persona no la perdono, etcétera, etcétera. Todos nos familiarizamos con estas acciones indebidas de nosotros. Y sin embargo, nosotros una vez más podemos regresar a esta escena. Cuando Jesús se aparece, cuando Tomás no estaba ahí, y en la segunda parte cuando Tomás estaba ahí. Ni a Pedro ni a Tomás Jesús les reclama nada, porque Jesús perdona, Jesús es Dios, Jesús se olvida. Y nosotros en esta enseñanza estamos invitados por Dios a perdonar las faltas cometidas de nuestros hermanos contra nosotros. Y de igual manera ser misericordioso. Cuando le fallamos a nuestros hermanos, no guardar rencor, poner nuestras diferencias a un lado y acercarnos a nuestros hermanos con la misma misericordia de Dios y pedir perdón y reconciliarnos. Mis hermanos y hermanas, por último le damos gracias a Dios por su infinita misericordia, porque nos perdona cada vez que le pedimos perdón al Señor, porque Dios nos ama y su misericordia es enorme. Vamos a pedirle al Señor siempre que tenga compasión, que sea misericordioso con nosotros y que nos enseñe a nosotros mismos a ser misericordiosos con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros hermanos, con nuestra comunidad y aún en nuestro trabajo. Que nunca nos falte la misericordia de Dios. Amén.